Vamos a dar comienzo al cuarto diálogo de estas jornadas, que se titula Cosme Pérez, Juan Rana, de Tudela de Duero a la cumbre de los comediantes del siglo de oro. Tengo que decir que estoy encantada de estar aquí, porque Olmedo es mi casa desde hace 11 años, pero estoy todavía más encantada de compartir casa con estos tres colegas a los que tanto admiro. Les voy presentando para que vosotros también los conozcáis. Abraham Madroñal, que es catedrático de la Universidad de Ginebra, ha publicado muchos estudios sobre teatro breve y sobre Juan Rana, que es el tema que nos ocupa, y me consta que ahora ha vuelto a trabajar sobre Juan Rana porque recientemente presentó en un congreso calderoniano una ponencia titulada Juan Rana resucitado, ¿verdad? Luego está Julio Vélez. Julio Vélez es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es director de la ITENSO, fue director del Instituto del Teatro de Madrid, con el que acaba de presentar, de estrenar El Socorro de Cádiz. Ha traído la camiseta para hacer una cuña publicitaria. La pobre la he vendido porque le he dejado la camiseta ahí como cuña publicitaria y está obligada a mencionar 3 veces hoy El Socorro de Cádiz. No tiene mucho que ver con Juan Rana, pero bueno, la acaban de estrenar. Es muy divertida y se la recomendamos a todos. La ha dirigido junto a Daniel Miguel Áñez. Y con versos de Álvaro Tato. Y bueno, pertenece a un proyecto que ya todos conocemos porque el año pasado también trajisteis Breda, un dedo que apunta al mapa, que formaba parte del mismo proyecto que colabora con el Museo del Prado, porque son obras de teatro a partir de obras pictóricas del museo. Y luego tenemos a Álvaro Tato, que es dramaturgo, es fundador y durante años actor de Ronlalá. También es fundador de la compañía y Teatro con Yayo Cáceres. Conocemos perfectamente estas dos compañías porque son buenas amigas de este festival, y es el autor de Andanzas y entremeses de Juan Rana, que es la obra de Ronlalá y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de la que también vamos a hablar hoy en este diálogo. Siento no haber traído camiseta. Que conste que la bien, tienes, sí. La tenemos. Habría estado bien. Es un diálogo que es imprescindible en unas jornadas vallisoletanas que versan sobre intérpretes de nuestro teatro clásico, porque Juan Rana fue el comediante más famoso, más popular del siglo de oro, y además era de Tudela de Duero, un pueblo de Valladolid que está a unos 16 kilómetros de la ciudad y 40 de Olmedo, un poquito más lejos, pero me he tomado la molestia de consultar el dato por si a alguien le pica el gusanillo después de este diálogo y quiere ir a visitar el pueblo natal de Juan Rana, donde hay un auditorio con su nombre y además os podéis comer unos ricos espárragos. Así que yo os invito a que lo conozcáis. Bueno, Juan Rana fue conocido sobre todo por los entremeses, aunque también participó en algunas comedias, pero es Abraham Madroñal quien más nos va a hablar sobre los orígenes y sobre la importancia que tiene Juan Rana, ¿no? Cosme Pérez. Adelante. Bien, pues muchas gracias Emma, y muchas gracias a los organizadores de este festival por permitirme estar aquí hoy otra vez para hablar de la actualidad de Juan Rana, en definitiva, ¿no? Es verdad que es un actor deslumbrante, que tiene una dimensión extraordinaria, es el más conocido del siglo de oro y que responde, yo creo, a un prototipo de actor que se repite, un actor cómico que se repite, conocido por una determinada forma, por una vestimenta, por una manera de hablar, por una gestualidad, por una manera de bailar, por la risa, esa risa fácil que tenía, que contagiaba inmediatamente al auditorio y que con su sola presencia llenaba las tablas. Esta es la característica y hacía reír al público. Pero es verdad que Juan Rana no empezó a ser Juan Rana desde el principio. Tenemos unos datos rápidos para contextualizarlo. Nace en 1593, ya lo ha dicho nuestra presentadora. Yo he localizado la primera vez absoluta en que aparece en escena en 1616, en una comedia de Lope, Quien más puede, de Lope, donde se dice: ¿de dónde soy?, responde el de Tudela. Hace el personaje de Nuño. Y luego otro personaje lo describe diciendo: ¿no has visto un hombre que tiene el talle a una rana igual? Este es el origen del nombre de Juan Rana. Juan Rana significa una rana, porque el nombre de Juan en la España del siglo XVII quiere decir uno cualquiera. Entonces, el apodo con el que se va a hacer famoso justamente nace de ahí, de tener un talle redondeado. Luego veremos imágenes, también Julio las mostrará, un talle redondeado, no por el cuadro que todos estamos acostumbrados de ver en la Real Academia Española, que más bien parece
que es una copia tardía, quizá del 18, donde más presenta una caricatura que la figura real del actor, pero sí, como verán, por algunas otras imágenes que podemos mostrar de la época. Álvaro, yo creo que te has adelantado un poco. Bien, datos conocidos. 1617, en otra comedia de Lope. En 1623 interviene ya como Juan Rana en Lo que ha de ser. Es decir, un poco con la figura prototípica que después le va a hacer famoso. Hasta este momento nadie lo ha descubierto como autor de Entremeses, es decir, como responsable de la graciosidad. Justamente parece ser, hacia 1624, cuando un entremesista se da cuenta de ese potencial y lo hace figurar como el protagonista de los entremeses por antonomasia en El casamentero. Es importante también recordar que entre 1624 y 1634 apenas hay noticias de su existencia. Es decir, en la famosa base de datos de Teresa Ferrer, DICAT, hay un periodo en blanco ahí y, sin embargo, una investigadora, Rosa Álvarez Sellers, acaba de publicar, o ha publicado hace tiempo, que en 1630 actúa y vive en Lisboa, donde se escriben para él 2 entremeses, uno en portugués, y se llama Joao Rana. Parece que está documentado que vivía allí con su mujer, María de Acosta, y que actuaba en la corte portuguesa, delante del público portugués, quizá expresándose en portugués, porque uno de los 2 entremeses está escrito en castellano y el segundo, como digo, en portugués. Bueno, muy importante la fecha de 1636. Hay un proceso por homosexualidad en Madrid que le incluye como reo. Y, a diferencia de los otros reos, a Juan Rana lo sueltan por lo mucho que hace reír al rey. Así dicen las cartas que se nos han conservado. Esto es muy significativo porque a partir de aquí los entremesistas y los autores que escriban sobre él van a incorporar esta característica de la bisexualidad, más que homosexualidad, en sus piezas para conseguir el gracejo y hacer reír al público. Esto es muy interesante para que veamos hasta qué punto las leyes se aplicaban según gustara o no a los gobernantes. Pero también es muy interesante, entiendo yo, porque el teatro es un despertador de conciencias y de alguna forma Juan Rana sirve para mostrarnos que determinadas actitudes o comportamientos o formas de ser simplemente no estaban castigadas porque, bueno, el caso de Juan Rana no lo demuestra. Pierde la memoria, parece, hacia 1642, no quiere actuar en el teatro porque no es capaz de recordar los papeles. Después hay un periodo, como ven, de interrupción del 44 al 46 por la muerte de miembros de la familia real, pero es el matrimonio de Felipe IV en 1649 con Mariana de Austria, que le quiere especialmente, lo que hace que Juan Rana vuelva a ponerse de moda otra vez desde la 1649, como digo, ya hasta el final de su vida en 1672. Como vemos, hay una apoteosis de Juan Rana en Andrómeda y Perseo, en esta comedia fastuosa de la que se nos han conservado afortunadamente una serie de decorados, de dibujos del responsable de los decorados. Y seguimos, Álvaro, ahí está. Bueno, pues a partir de ahí Juan Rana sale cada vez menos en escena, ya es un hombre viejo, dice él en 1665, es viejo y pobre, pero es mentira, es el único actor de la época que vive en casas propias en Madrid. Eso significa que tiene un potencial económico importante. De hecho, a su muerte, en 1672, deja más de 4.000 misas por la salud de su alma, lo cual significa una posición desahogada. Pero Juan Rana es muy inteligente, se da cuenta de que se pide una ración al rey y dice que vive en casas propias, no se la van a conceder. Por eso se declara, como digo, viejo y pobre, y también viudo. En 1672 aparece ya escasamente, pero parece ser que el nuevo rey, Carlos II, le apreciaba mucho, ya desde niño, y por tanto lo hacen aparecer en lo que diríamos hoy apariciones fulgurantes, simplemente para que el público siga riéndose. Justamente es el momento, 1672, en que muere. Si pasamos a la diapositiva siguiente, aquí tengo algunas de las características por las que era conocido. Desde luego, muy importante su figura particular, es una especie de botijo o de morcilla, ¿verdad?, de la que salen los pies y las manos. Esa voz atiplada que le caracteriza también, la risa, una risa muy particular que contagiaba, la flema, que es una característica, ¿no?, muy conocida de Juan Rana, y también, pues no sé, la verborrea, el descaro. Juan Rana se atreve incluso con miembros de la figura real. El rey Felipe IV y la reina están presentes. Por ejemplo, donde está Germán Vega estaría Felipe IV, ¿no? Bien comparado. Pero la anécdota famosa aquella que se recuerda, que está en un entremés describiendo cómo es la corte y ve a dos mujeres
muy mayores, de la alta nobleza, de la altísima nobleza. Entonces les enseña a los que están visitando la corte, dice, ha llegado la pintura a tal perfección en nuestros tiempos que aquellas dos viejas que están allí pintadas parecen reales. Y efectivamente eran dos mujeres de la alta nobleza. Ese descaro, ese atreverse con el propio rey, no es algo que invente Juan Rana, porque la figura de Juan Rana copia, como no puede ser de otra manera, características de graciosos anteriores. Es muy parecido, por ejemplo, a Alonso de Cisneros, lo que hace el entremesista Alonso de Cisneros con el rey Felipe II cuando representa sus entremeses. Tiene esa misma verborrea, esa misma agilidad, que con Felipe II había que atreverse. Ojo, que no es cualquier cosa, ¿no? Un rey poco amante del teatro. Pues bien, Alonso de Cisneros tiene algunas de las características de Juan Rana, pero Hernández, que es un actor famoso de entremeses en prosa, tiene esa famosa flema que después va a poner de moda también Juan Rana. Por supuesto, Juan Rana copia rasgos de la comedia del arte, de Arlequín, uno de los criados de la comedia del arte. Esto está muy estudiado, la relación entre Arlequín y Juan Rana, y otras actitudes. Yo lo he comparado incluso con Sancho Panza en el Quijote, ¿no? que se describe a veces como Sancho Zancas, y es así también regordete, redondito. Es verdad que tiene barba frente a Juan Rana, que como sabemos, si ponemos la imagen siguiente, nos lo representa el cuadro de la Real Academia Española como un personaje imberbe, es decir, lo que se denominaría entonces un capón, y su voz atiplada contribuía a reforzar esta idea, ¿no? Y sin embargo, a la derecha tienen ustedes lo que puede ser una imagen más o menos real de cómo era el actor, de cómo era Cosme Pérez en un dibujo, como digo, de 1653, que después Julio les va a mostrar. Pequeñito, regordete, como ven ahí, sin ningún pelo en la barba, en fin, barrigoncito. Pues esta imagen de la derecha es más probablemente más cercana al original que al retrato de la Real Academia Española, ataviado como alcalde de corte que acaba de cazar una rana, para que no hubiera dudas. Si pasamos a la diapositiva siguiente, aquí tenemos algunas imágenes de cómo se imaginan en siglos posteriores al actor en diversos pliegos sueltos, ¿no? De entremeses o de un pasillo cómico, que nada tienen que ver, por supuesto, con su figura. Y si pasamos a la siguiente, les muestro aquello de que hablaba Emma. Juan Rana ha resucitado. Acaba de aparecer una pieza que se titula así, Mojiganga de las figuras y Juan Rana resucitado, ¿no? Y en este Juan Rana resucitado, como ven ahí, Cosme se atreve incluso con palabras de la Biblia, es decir, una especie de sacrilegio en plena regla. Cuando alguien le pregunta, ¿cómo vuelves del infierno? Dice, bueno, estoy más o menos bueno, este brazo me lo ha prestado muerto, esta pierna la traigo de otro, etcétera, etcétera. Y aunque muerto, a Dios gracias, vengo sano, dice en determinado momento, pero emplea, como ven ahí, frases o palabras que aparecen en la Biblia, es decir, no tiene ningún reparo en burlarse del texto sagrado tampoco, porque Juan Rana para nosotros es una especie de ser que revive continuamente, y de hecho aquí está Álvaro Tato para demostrarlo cuando nos hable de su obra. Termino justamente con esta imagen para darle las gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Ya les he dicho que lo había resucitado, así es que gracias. Bueno, es graciosísima esa imagen de Juan Rana, que aunque no sea el Juan Rana real, sino el que tenemos todos en nuestra mente, ¿no? Ahora creo que Julio va a hablar más acerca de ello, pero ya lo ha adelantado Abraham, que es una imagen que parece posterior, es decir, no es un retrato fidedigno de Juan Rana, pero bueno, yo creo que sí que nos deja ver cómo era un poco su expresión, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Abraham, que luego a lo mejor no me da tiempo. En realidad es más, bueno, una reflexión, pero creo que me puedes contestar algo, aunque es un poco complejo. Has dicho que efectivamente no fue Juan Rana desde el principio, pero llegó a confundirse a Cosme Pérez con Juan Rana hasta el punto de que en algunos documentos legales aparece referido con el nombre de Juan Rana. Claro, yo siempre tengo esta duda cuando pienso en el personaje porque no sé si referirme a él como Cosme, como Juan Rana, cuándo estoy hablando del actor, cuándo estoy hablando del personaje, dónde acaba el actor y dónde empieza el personaje. Bueno, es bastante difícil. Pues la pregunta para estas horas de la tarde es sesuda. Bueno, en fin, yo a Juan Rana lo imagino como a tantos actores famosos, ¿no? Mario Moreno Cantinflas, por ejemplo. Todo el mundo lo llama Cantinflas, pero se llama
Mario Moreno, ¿no? En el caso de otros actores famosos como Charlotte, por ejemplo, ¿no? Que tienen un nombre y un personaje creado y que de alguna manera ese personaje a veces se come a la persona. Y en el caso de Juan Rana, efectivamente, yo creo que sus testamentos, los 2 testamentos que firma, los firma indistintamente ante notario como Cosme Pérez o como Juan Rana. Llega a ser tan conocido que yo creo que, insisto, el nombre del personaje se come al actor, al nombre del actor real. Ahora bien, eso no quiere decir que después de su muerte, creo yo, ningún otro actor se atreviera a seguir desarrollando la máscara de Juan Rana, ¿no? Conocemos un Juan Ranilla, que se decía hijo de Juan Rana, pero evidentemente no soporta la comparación, ¿no? Igual que otra cosa curiosa que también quiero mencionar, conocemos varios entremeses que puso en escena Juan Rana y también otro actor cómico. Y hay leves diferencias entre una cosa y otra. Y al público se le advertía de que, ojo, este entremés que ha puesto en escena Juan Rana, ahora no lo va a escenificar Juan Rana porque las expectativas eran muy grandes, ¿no? En consecuencia, yo creo que efectivamente actúa, en fin, con los 2 nombres a la vez, pero el nombre de Juan Rana se impone sobre su propio nombre de Cosme Pérez, ¿no? Incluso en los asientos legales, si no me contradice Julio, que es el sabio. No, quita. Yo no estoy para contradecir a nadie, ¿no? Pues muchas gracias, perdona por la pregunta trampa. Antes hablaba con Álvaro, que está allí entre bambalinas con las diapositivas, que nos recordaba un poco a Chiquito de la Calzada. Es un poco ese... Bueno, ya nos ha enseñado Abraham algunas de las imágenes de Juan Rana. Julio nos va a enseñar más imágenes, nos va a hablar de ellas y también nos va a hablar del tema de la homosexualidad que ha adelantado Abraham. Efectivamente, Juan Rana estuvo acusado por sodomía, por lo que se conoce como pecado nefando, ¿no? Y a partir de ahí, los papeles que se le daban no solamente no rebajaban esas sospechas de homosexualidad, sino que encima las acentuaban. Pero bueno, esto nos lo va a contar mucho mejor Julio, así que te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucháis todos? ¿Se escucha bien desde arriba? ¿Sí? Vale, pues muchas gracias a todos por estar aquí en la hora golfa. Esperamos no aburriros demasiado. Sé que es una hora dura, estamos a las 5:30 en un Olmedo, con mucho calor, en el que hasta las ranas estarían asadas, ¿no? Bueno, quiero agradecer a Germán y al conjunto de gente maravillosa de Olmedo que sigan contando conmigo después de todo este tiempo. Es un placer y un gusto estar aquí. Y además ver cómo se moviliza un pueblo, que eso es muy importante y es la razón por la que tenemos todos estos festivales y estas jornadas y demás. Les voy a hacer memoria del nacimiento del juanranismo internacional. Esto ocurrió en una conferencia en el Kentucky Foreign Language Conference, donde conocí a Paco Serra Pozo, que es posiblemente el principal especialista que hay en la materia. Actualmente es el director del Instituto del Teatro y él hizo su tesis doctoral sobre este personaje y esta máscara. Y yo lo conocí en 2001 en esta conferencia, en una conferencia sobre Queer Studies, es decir, sobre estudios LGTBI aplicados al mundo del siglo de oro. Y era porque lo habían situado a él junto a Peter Thompson, que es posiblemente el principal especialista que hay sobre este asunto de la homosexualidad, bisexualidad. Es difícil saber lo que significa ser homosexual en el siglo XVII. Que lo sabía es indudable. Cómo estaba definido en la homosexualidad es complicado. Y cuáles son los límites en los que se mueven eran difíciles. Entonces Paco estaba hablando realmente de una cosa que no tenía nada que ver, que era Juan Rana en las zarzuelas del 19. Y le situaron ahí, y bueno, aquello fue una fiesta, porque yo me lo pasé estupendamente, y fue el inicio de una gran amistad con Paco, a quien le quiero dedicar estas pequeñas palabras, y mi inicio con Juan Rana. Voy a poner ahora... voy a poner una serie de imágenes que me van a seguir por detrás. A ver, Juan Rana realmente no sabemos quién era. Realmente las imágenes que tenemos de él, sabemos muy poco de los actores del siglo XVII en general. Hay una tesis doctoral magnífica
de Álvarez Sellers, precisamente sobre la representación de los actores en el 17. Y no tenemos mucho fondo documental sobre quiénes eran, cómo se movían, más que aparte de unos cuadros en los que se representan y en los que sistemáticamente, precisamente en esta tesis, pues se les niega que la imagen que nosotros veamos sea la de Juan Rana. La imagen más, digamos, icónica de Juan Rana, la que se utilizó en la puesta en escena de Andanzas y entremeses de Juan Rana, de Ron Lala, que es una obra absolutamente deliciosa, espero que todo el mundo la haya visto, y si no, pues en que la vean ahora grabada, jugaba precisamente con esta imagen que tenemos ahí, que es la imagen de la Real Academia. A la izquierda tienen la imagen antes de ser restaurada y luego a la derecha la imagen después de la restauración, donde se entrevé lo que comentaba Abraham de que era imberbe, tiene una especie de mostachín en los laterales asemejándole mutatis mutandis a Cantinflas precisamente, ¿no? mucho tiempo después. Esta imagen no puede ser de Juan Rana. No puede ser de Juan Rana porque es una imagen hecha posteriormente y con una anotación que pone Juan Rana justo debajo, que no corresponde al momento en el que Juan Rana estaba viviendo. Sin embargo, es la imagen que se ha cristalizado de él. Y en muchos entremeses, además, se confirma que muchas de las características físicas de algunos de estos entremeses, que ¿cuántos estamos hablando? ¿80? ¿50? O sea, unos 50 entremeses, bueno, claro, estoy contando los posteriores, los de Juan Ranilla y tal, ahí llegan a 80. Los 50 entremeses de época, muchos de ellos juegan precisamente con esta imagen pues atiplada, de gordito, una persona divertida, que es a partir de la que, además, en Ron Lala explotan al personaje, ¿vale? Sin embargo, no hay ninguna prueba de que este sea Juan Rana. Es posible, puesto que va vestido con un atuendo parecido al de los alcaldes de la época, que nos encontremos con una reconstrucción de un sketch cómico del alcalde que va a cazar perdices, gamos, jabalíes, y lo que se encuentra es una rana. O sea, no sabemos que este personaje es el que es ese Juan Rana. Ponemos la siguiente, por favor. Sin embargo, es la que nos ha quedado. Aquí tenemos a Miguel Magdalena, maravillosa, que además es primo de Juan Rana, yo creo que es Magdalena Rana, o sea, es indudablemente el personaje a partir del cual se puede construir más fácilmente toda una diversidad de artilugios cómicos, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos a Miguel Magdalena presentándose, imitando precisamente a la imagen que tenemos. La imagen que tenemos de la Real Academia. Siguiente, por favor. Acaba siendo sustituido por la propia imagen en el entremés. Continuamos. Yo no sé si Juan Rana es esa imagen. Lo que tengo es pocas dudas, es que esa imagen que hemos visto anteriormente representa a esta persona. Que el de la izquierda. El de la izquierda, no Felipe IV. Este otro, si se fijan, tiene una golilla que corresponde a 1629, no la golilla posterior, mucho más amplia. Las golillas se inventan en la década de los 20 a partir de las leyes suntuarias de Felipe IV y lo que procuran es evitar el exceso del cuello, esos cuellos magníficos del siglo de oro que realmente de una manera u otra estaban curiosamente casi financiando la guerra que teníamos, financiando a favor de los holandeses la guerra que teníamos con ellos, ¿no? Entonces Felipe IV se inventa esta golilla y se va extendiendo. Como todo en el barroco, llega un momento en el que hay algo pequeñito y luego se va haciendo más grande. La golilla, esta es la golilla original, 1629. O sea que si realmente el personaje sería este sería Juan Rana. Ahora lo que pasa es que encontramos con, siguiente, que desaparece. Fíjense, además quédense por cierto con Juan Rana con el yelmo. ¿Vale? Desaparece en la siguiente versión que tenemos de este mismo cuadro. El cuadro anterior era Gaspar de Crayer, y cuando este cuadro se va mandando a distintas cortes europeas, desaparece el personaje de Juan Rana. A mí me gustaría mucho unir esto con precisamente el proceso de sodomía, pero no lo sabemos, porque con Juan Rana mucho es fantasía, no podemos tener ningún dato exacto. Siguiente imagen. Este es el segundo Juan Rana.
la segunda imagen que tenemos de él, en la fábula de Andrómeda y Perseo, 1655, en un manuscrito, en un impreso maravilloso que tenemos en Harvard, en la Houghton Library. Y aquí, si se fijan, encontramos de nuevo una atribución a Juan Rana. Tendría sentido también, no es exactamente el mismo personaje, en este caso ya, digamos que el boce le ha crecido y tenemos unos bigotes estupendos al estilo Camilo, ¿no? Así, hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Y luego me llama mucho la atención, y esto tiene una lógica con el personaje de Juan Rana, que es que encontramos una mano palmípeda. Fíjense, o sea, están unidos los dedos, como si fuera una rana, ¿verdad? Entonces podríamos dar por sentado que esta también es la imagen de Juan Rana. Lamentablemente la tinta no corresponde con la época, es una tinta posterior, esta es una anotación posterior de alguien que, igual que ocurrió en el cuadro de la Real Academia, ve este personaje y dice, ¡hombre! Juan Rana. Y lo dibuja. El dibujo es de Bache del Bianco, ¿no? El dibujo es de es del gran escenógrafo Bache del Bianco, encargado de esta maravillosa obra, que por cierto, si en algún momento no pasa después del Socorro de Cádiz, que invito a todos a que vayan a ver, ya que Emma no lo hace, lo hago yo, 30 de agosto en La Cabrera, va a ser la siguiente obra que hagamos en el Instituto del Teatro con el Museo del Prado, ¿vale? No sé si incluiremos a Juan Rana, pero bueno, alguna broma haremos desde luego con él. Aquí, si se fijan, sí, es un personaje que podemos encontrar ciertos paralelismos con el otro, pero exactamente el mismo no parece que sea. O sea, no hace falta ser historiador del arte para ver que hay una diferencia notable entre el plante de una persona y la otra. Ponemos la siguiente, por favor. Este otro personaje es el mismo al que se le atribuye ser Juan Rana en la versión de 1655. Y si se fijan de nuevo, las manos van hacia adelante como si fueran palmípedas, o sea que podríamos entender de nuevo que se trata de Juan Rana. Además, aquí está entrando en el infierno, con una cierta gracia. Pasamos a la siguiente. Esta es la apoteosis final de este cuadro, de esta imagen de la Houghton Library. Y algunos críticos incluso han querido ver a Juan Rana ahí situado abajo a la derecha con una guitarra. Yo personalmente ya este Juan Rana no me lo creo, porque es un... Bueno, no tiene ningún atributo que lo relacione con el mundo de los anfibios, y además pues está tocando. Yo creo que es un músico más de corte. Es bastante más probable este de aquí. Pasamos al anterior, un momento. Si acaso yo me creo más que nos esté situando a Juan Rana en el medio, porque además, si se fijan, es muy paralela esta representación, igual con el yelmo, al que encontrábamos en el Juan Rana de 1629. En el Juan Rana anterior, con Felipe IV. Si quisiéramos ver a Juan Rana, pero tampoco tenemos ningún detalle. Juan Rana es un personaje que se nos escapa desde el punto de vista de la historia, como tantos otros, ¿eh? O sea, no, a la hora de reconstruir estos personajes, este mundillo maravilloso del teatro barroco, no sabemos exactamente, en muchas ocasiones, dónde está el actor, dónde está el personaje, e incluso si las representaciones que tenemos son de estos personajes. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, ahí tenemos la prueba, digamos, documental de que la letra es distinta, de que la tinta es distinta. No se ha apreciado bien anteriormente, pero la tinta es otro tipo de tinta. La letra, además, la J está marcada de una manera distinta, o sea que es muy difícil que el mismo anotador de unas y de otras sea el mismo. Quizá pudiera ser que justo Bacho del Bianco, quien conoció a Juan Rana, fuera el que apuntara que Juan Rana es este personaje de 1655 que hemos visto anteriormente. Pero yo personalmente no lo sé. No sé si no creo o no lo sé. Desde luego tengo serias dudas a este respecto. Quiero acabar con dos apuntes. Primero, el apunte fundamental de que la única posible explicación para que tengamos esta multiplicidad de representaciones de Juan Rana y de Cosme Pérez, creo, una hipótesis más o menos de trabajo con la que estoy funcionando últimamente, es que, claro, Juan Rana y Cosme Pérez no sean exactamente lo mismo. Cosme Pérez crea el personaje de Juan Rana. Cosme Pérez vivió en la calle Cantarranas, que siempre me ha dado la sensación de que algo tiene que ver con hoy Lope de Vega, no tiene
que ver con esto, que algo tendría que ver con este asunto, pero es muy común en los actores del 17 que nos encontremos con distintas atribuciones de personaje al mismo autor y al mismo actor. El caso más claro es el de Ganassa, el principal comediante del arte que viene en los años 80 del siglo XVI a España, Alberto Naselli, crea un personaje llamado Ganassa, igual que Juan Rana, a partir de un atributo externo, físico, de esta especie de anfibio extraño. Ganassa es a partir de una quijada que tiene, porque tiene una quijada muy prominente. Y Ganassa no es el único Ganassa. Hoy en día en estudios de teatro del siglo de oro distinguimos a Ganassa I de Ganassa II, porque hay otro señor que mucho tiempo después hace de Ganassa, representando un personaje que hoy se ha perdido y que es paralelo al Arlequín que hoy se mantiene. Yo creo que es la única manera en la que podríamos entender que haya distintas atribuciones a personajes, a gente claramente distinta dentro de la época. Que alguno de los dos sea Cosme Pérez, pues no lo sé, francamente no lo sé, y expreso abiertamente mis dudas. Al respecto de la homosexualidad, que es una cuestión de interés. Muchos de estos entremeses, en efecto, desarrollan lo que para la época sería algo parecido a ser homosexual, que es que el hombre tiene funciones biológicas de mujer. Y el entremés, en mi opinión, más importante, es un entremés que invito a todo el mundo, y especialmente a Álvaro Tato, aquí, lo voy a poner en el foco, a que ponga en escena, es el entremés de la Nini Sagredo, el parto de Juan Rana, que es un momento en el que Juan Rana se enamora, se queda prendado de un hombre, queda embarazado y con ese barrigón que hemos visto antes se tumba en escena y se pone a parir Juan Ranitas o Juan Ranillas, que veríamos posteriormente, que yo lo creo que tiene mucho que ver con un sketch tradicional, que es el de los chirlos mirlos. ¿Ustedes han jugado alguna vez a los gamusinos? ¿Saben lo que son los gamusinos? ¿No? Vamos afuera y te lo muestro, los gamusinos. ¿No? ¿Sí? Bueno, pues el gamusino del siglo XVII consistía en llevar una cesta y que te empezaran a salir personajes. De ahí ha venido el entremés de los chirlos mirlos, que tenemos tradición desde Lope de Rueda, etc. Tenemos documentación gráfica de derivaciones de los chirlos mirlos en la comedia del arte. Algunos arlequinitos que nacen de Arlequín. Y yo personalmente creo que el parto de Juan Rana, que es un entremés muy tardío, de finales del barroco, muy arrebolado, muy barroco, tiene que ir por ahí. Y creo que iba alrededor de fiestas privadas que se ponían en salones de casa, porque no me imagino diversión mayor para los niños de cualquier venta o corte que hacer de Juan Rana y salir de la imagen de Juan Rana, igual que se metían de manera natural en las bocas de los gargantúas de los carnavales vascos tradicionales en el norte, ya en el siglo XVII. Y con esto lo voy a dejar de momento. Muchas gracias, Julio. Madre mía, qué interesante. Qué bueno. Qué interesante toda esa colección de imágenes. Claro, ninguna sabemos si realmente es Juan Rana, pero bueno, yo creo que al final todos vamos a seguir teniendo la imagen de Juan Rana que está en el imaginario colectivo. Encima ahora ya la hemos visto en movimiento gracias a Abraham, así que ya de ahí no vamos a salir. Con una voz atiplada que le pega mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Y también yo te quería preguntar acerca de la homosexualidad, porque sí que ha dicho Abraham que efectivamente las leyes eran más o menos flexibles dependiendo de a quién se aplicaran y tal, pero a mí me llama mucho la atención que realmente haciendo esas representaciones y con estas características que le estamos atribuyendo, él se librará de, o sea, que al final salirá de la cárcel y se librará de ese procesamiento. Sí.
Bueno, pero es que mis amores son reales, o sea, no mis amores físicos, no me entiendan que estoy proponiendo una relación homosexual entre Felipe IV y Juan Rana, aunque alguna cosa de estas veremos en Almagro, por cierto. Pero los amigos siempre importan. Y al respecto de los procesos de homosexualidad o de sodomía en el 17, depende mucho de los ámbitos. O sea, tendemos a pensar en el 17, en el barroco, como una institución estanca. Y no lo es tanto. O sea, hay momentos, cuando uno hace una fiesta, los que somos cuatro locos, ¿no? Los que nos dedicamos a leer fiestas cortesanas, los que nos dedicamos a leer comedias burlescas hechas en la corte, vemos unas burradas que serían irrepresentables hoy día. Porque nos encontramos con realmente nosotros somos hijos de una moralidad realmente distinta, casi decimonónica, diría. Y hay ámbitos en los que la representación, precisamente porque el entremés es el mundo de la libertad y donde cada uno puede hacer lo que le dé la gana, donde nos encontramos abiertamente historias de lindos. Sí, bueno, el lindo Don Diego, sí, pero muchos lindos, muy lindos, lindísimos. Historias de serranas. Cuando, vamos a ver, cada vez que tratamos con una serrana y con una villana, la serrana y la villana hace jueguecillos homoeróticos que diríamos hoy día. Y esto se representaba con una cierta, bueno, con una naturalidad. Que luego, bueno, que la sodomía estaba castigada con pena de muerte, pues, obviamente, pero es que esto hasta realmente ha sido presente hasta mucho tiempo después, en el siglo XX incluso, ¿no? Entonces, a mí no me parece justo, creo que no le estamos haciendo ninguna justicia al siglo XVII, cuando lo vemos tras el tamiz de una supuesta moralidad que tiene más que ver con el pasado inmediato o incluso con el pasado lejano y con la moral victoriana que con el propio XVII. O sea, la tradición literaria española es una tradición anticanónica, es una tradición muy heterodoxa, o sea, es una tradición pues dura. Los personajes son marginales en la inmensa mayoría de los casos. Y eso es la tradición fundamental. Sí, pero bueno, también es verdad que Juan Rana, a ver, es un caso excepcional, porque es verdad que tenía el favor de la monarquía, del rey, pero también no deja de ser un gracioso. Y todos sabemos que los graciosos estaban muy perseguidos, estaban en el punto de mira siempre de la censura por las bromas que hacían. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención y de hecho fue lo que Álvaro utilizó también para Andanzas y entremeses de Juan Rana, ¿no? El proceso inquisitorial también contra las bromas que hacía el personaje. Vamos a hablar ahora de este montaje de Andanzas y entremeses. Fue una coproducción de Ron Lala con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ya lo he mencionado antes, y se estrenó el 7 de febrero de 2020, es decir, unos días antes de que nos confinaran por la pandemia de COVID. De hecho, se iba a traer a este festival en 2020 y tuvo que aplazarse porque el festival se canceló y se aplazó para 2021. No os dio tiempo a ensayarlo. Me imagino que esto os afectaría mucho con un espectáculo recién estrenado, pero bueno, al final pudimos disfrutarlo, pudimos disfrutar de ese Miguel Magdalena en el papel de Juan Rana. Antes has dicho Magdalena Rana, yo lo llamo Miguel Rana. Pero tengo una imagen, Álvaro. He traído esa imagen de Miguel Magdalena disfrazado de Juan Rana, aunque ya había puesto Julio también alguna imagen. Y quiero recordar, porque a mí en su momento me pareció muy divertido, lo que voy a llamar la campaña de marketing que hizo la compañía para promocionar el espectáculo por todos los sitios por los que iba girando. Al final apareció este Miguel Rana, Miguel Magdalena disfrazado de Juan Rana, en Álvaro, en Sol, Sí. en Aranda de Duero, en la fachada de la Catedral de Salamanca, jugando con Filomena. A mí me pareció muy gracioso, la verdad, porque cada vez que me metía en las redes sociales veía una imagen de Juan Rana en un sitio diferente. Bueno, de Miguel Rana, ¿no? de este actor. Nos vas a hablar del proceso de dramaturgia de esta obra, pero antes, como me imagino que aquí habrá gente que no la ha visto,
Voy a leer muy brevemente la sinopsis, que es muy cortita, y vamos a poner el teaser para que os hagáis una idea de cómo fue el espectáculo, y también mientras Álvaro va hablando se van a ir proyectando imágenes del espectáculo. La Inquisición se reúne para un juicio secreto que puede cambiar el curso de la historia. El acusado, Juan Rana, el comediante más célebre del Siglo de Oro. El delito, hacer reír al público de varias generaciones con su humor irreverente y burlesco, donde toda la sociedad queda retratada. Las pruebas, una selección de entremeses de los más grandes autores de la época, Calderón, Moreto y Quiñones de Benavente, entre otros, que tuvieron como protagonista al genial actor. Las acusaciones, blasfemia, desacato, irreverencia, provocación, espíritu crítico, herejía, posible condena, la hoguera. Juan Rana, una fiesta de piezas breves con música en directo, una reflexión sobre los límites del humor y un homenaje a una figura esencial del teatro clásico español. Ahora ponemos el teaser. ¿Quién es Cosme Pérez? Juan Rana, ¿quién es? El rey de la gracia, el alma del entremés. ¿Quién es Cosme Pérez? Juan Rana, ¿quién es? El rey de la gracia, el alma del entremés. Torpe, borracho, glotónico, barde más noble de corazón. Bobo por naturaleza y por ley, alcalde de profesión. ¿Quién es Cosme Pérez? Juan Rana, ¿quién es? El rey de la gracia, el alma del entremés. ¿Quién es Cosme Pérez? Juan Rana, ¿quién es? El rey de la gracia, el alma del entremés. Vale, muchísimas gracias a mis compañeros de encuentro, estoy aprendiendo muchísimo. Ahora la reescribiría después de oíros. Y como ha dicho Julio, muchísimas gracias a Germán, a Héctor, bueno, a todo el equipo de esta maravilla que es Olmedo, que es este festival, que es este sueño y que viva muchos años. Os voy a resumir muy brevemente la experiencia que vivimos como Ron Lala haciendo Andanzas y Entremeses de Juan Rana, acercándonos en la práctica, una especie de cuaderno de bitácora de aquellos días. Os lo voy a resumir muy brevemente en una especie de tragicomedia en 3 jornadas y una coda. La jornada primera se llama Chapoteando en la charca. O sea, empezamos a pensar en Juan Rana cuando, en el cambio de siglo, por culpa de nuestro querido y común amigo Javier Huerta, que a los alumnos de la facultad, de la universidad por entonces, pues nos explicaba el Siglo de Oro de otra manera, de una manera que nosotros ya hemos asimilado, creo, que con toda la prudencia y toda la sabiduría de la que hemos podido ser capaces, pero que en la época no era tan habitual, ver la fiesta barroca, digo bien, la palabra fiesta, ¿no? O sea, el teatro como una fiesta articulada donde la música, la danza, la risa y el llanto se entremezclaban, ¿no? Entonces, a partir de esos encuentros, de esas lecturas, de pronto apareció Juan Rana y en el congreso, en el año 2000, en el congreso sobre Calderón, pues Javier tuvo no sé si decir la temeridad, de encargarnos una serie de entremeses calderonianos para cerrar un congreso muy serio de gente muy seria. Y claro, y entonces nosotros nos enteramos de que había un tipo de espectáculo del Siglo de Oro que se llama folla, que es una folía, ¿no? Una reunión de entremeses. Pero claro, empapelamos toda la Complutense con folla a Calderón. Y no sentó muy bien. Claro, pero entonces los profesores iban al profesor Huerta y le decían, que todavía no era ni catedrático él, y le decían, pero es que claro, tus alumnos. Y decía, no, pero mira la nota al pie, folla, fiesta barroca. Ah, sí, claro, ya lo sabía, claro. La ironía. Sí, claro, somos filólogos, ya lo sabíamos. Exacto. Entonces, esa fue una primera lección porque nos encontramos de cara con Juan Rana. O sea, mis primeros encuentros con Juan Rana fueron los que seguramente para el público de la época era ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Literalmente, ¿esto qué es? ¿No? Y además representamos el toreador, que es quizá el entremés, yo creo, quizá más perfecto, puede ser, desde el punto de vista dramático, de cómo funciona cada pieza, cómo se ensambla cada escena y sobre todo hasta dónde llega el sentido del humor de Juan Rana. Ahí nos quedamos con la copla, con aquel montaje en el año 2000 y me he ido encontrando con Juan Rana, pues eso, por ejemplo, en el libro de Huerta de los géneros breves, o un libro maravilloso que tiene Yolanda Pallín con una selección de entremeses de Juan Rana.
me lo he ido encontrando en la exposición de ese Raposo en Alcalá de Henares, qué sé yo, me lo he ido encontrando. Y de pronto, en 2018, con Elena Pimenta, tuve la fortuna y el honor de hacer la versión de La Dama Duende. Y estaba leyendo La Dama Duende y digo, este gracioso, ¿Quién será? ¿Quién será? Claro, y pregunté a los que saben y efectivamente, o sea, me lo iba encontrando, digo, aquí hay una deuda pendiente. Año 2020, marzo de 2020, súper buena suerte, súper bien. Decimos, ahora es el momento de proponerle una coproducción a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, devolverle a Juan Rana lo que nos debe, o sea, lo que le debemos, y sacarle escena. E intentar mostrarle al público todo lo que he flipado y todo lo que hemos flipado durante estos años, sabiendo que hay un genio que si formara parte de la tradición francesa o de la tradición anglosajona, no solamente tendría una casa de cultura en Tudela, tendría una estatua, una calle en todas las ciudades principales, tendría un teatro como tienen los grandes comediantes, honrando el gran talento del actor y sobre todo, ¿qué actor? Porque tú dices chiquito, pero es que es de chiquito a Charlotte y de Charlotte a chiquito, o sea, todos los colores del humor caben dentro de Juan Rana. O sea, es una figura para mí masiva y desde el punto de vista de un comediante pues es un asombro, es un amor. Total, que para hacerlo corto, tenemos la idea y tenemos la coproducción. Elena Pimenta nos dice que sí, vete a saber por qué. Sí, porque teníamos el casting de uno de los actores, nos íbamos a ahorrar mucho con Miguel, nos íbamos a ahorrar muchos metros de tela. Y esto lo he dicho o lo he pensado. Mierda, lo he dicho, perdón. Claro, y todo se cierra, esta jornada primera se cierra con un encuentro para hacer un volumen que fue el último Cuadernos de Teatro Clásico, ojalá se retome, tengo el extraño honor de haber dirigido el último Cuadernos de Teatro Clásico, que tú participaste con un artículo precioso del humor renacentista, pero que por cierto, linda burla. Y el humor renacentista tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, los pastores, bueno, no me quiero enrollar. Pero en ese libro tuve la suerte de entrevistar al director y al elenco del montaje de Arlecchino Servitore di Due Patroni, de Streller, el famosísimo montaje de Streller que caía por Madrid esos días. Entonces digo, voy a hablar con ellos y voy a hablar de esta comicidad. Hablamos un rato, pero terminó la conversación y me dijeron una cosa que se me quedó grabada y que me ha marcado para este espectáculo, que fue, nosotros no tenemos la suerte que tenéis. O sea, nuestra tradición está interrumpida, nuestra tradición es arqueológica y cuando nosotros subimos a escena comedia del arte sabemos que es un arte, un artificio, una técnica que nos viene heredada pero que estamos teniendo que reinterpretar, teniendo que reinvestigar. Y si vosotros, a semejanza de los ingleses, tenéis este arte sobrevivido durante todo el tiempo. Y dije, este es Juan Rana. O sea, Juan Rana no es del 17, Juan Rana es de ahora. O sea, el humor de Juan Rana es el que está en Berlanga, es el que está en Típico, es el que está en La Codorniz, es el que está en Jardiel, es Miura, es nuestro humor, es Cervantes, es Calderón, porque Calderón me parece uno de los grandes comediógrafos de Europa. Pero me enrollo, jornada segunda. La jornada segunda se titula Coser y croar. Entonces, teníamos el objetivo, teníamos la pasta y teníamos la fecha de estreno. Y decimos, vamos a investigar. Digo, será muy fácil porque son unos entremeses. Nada, me los leo en un rato, me los leo en una tarde, elijo los mejores y me encontré con esto. O sea, esto es una fotocopia de todos los materiales, 50 y pico, ¿habéis dicho, maestros? De los 50 y pico, bueno, por entonces había unos pocos menos, o yo encontré menos, que si de la Biblioteca Nacional, que si unas fotocopias de un colega, que si ha aparecido uno debajo de una piedra, que si dentro de un espárrago de Tudela había uno enrollado. O sea, docenas de maravillosos chistes, de versos ingeniosos, de brillantez, y de pronto mi ilusión se convirtió en pánico. Y durante meses pasé pánico, pero me vi guiado por dos ideas. La primera, si me invento un juicio de la Inquisición que de alguna manera, porque es totalmente ficticio, como sabéis, pero que de alguna manera vehicule o articule esta defensa de Juan Rana, ya no es solamente poner los mejores, no vamos a poder poner los mejores, pero sí los más representativos. Podemos dar los colores de Juan Rana, ponerle a él de acusado y hacer subir al estrado a los testigos, que por supuesto son Calderón de la Barca, Bernarda Ramírez, su compañera de escenario, y Velázquez, con el problema de que Velázquez ya había muerto por entonces. Por eso sacamos al espectro de Velázquez sin ningún problema. Sí, claro. Y de alguna forma,
hablar de Juan Rana ahora, esto me lo fui descubriendo sobre la marcha en el proceso creativo, hablar de Juan Rana ahora significaba hablar del humor. Y claro, para un comediante hablar del humor en los tiempos que corren, hablar de la risa, de los límites de la risa, de por qué una sociedad que no se puede reír de todo es una sociedad enferma, cuál es el diagnóstico de esa enfermedad de una sociedad que se ríe de menos cosas de las que se reía hace 4 siglos porque no puede, porque está trabada por... Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero era, claro, pero era la pregunta que flotaba en este juicio inquisitorial. Y el segundo palo de este trasunto, de este invento, fue la tesis de Sáenz Raposo, que me ayudó muchísimo, porque claro, encontré las líneas maestras de este genial comediante y decir, vale, voy a elegir un trozo de cada Juan Rana. El Juan Rana de los cuernos, ese tiene que estar. El Juan Rana siempre es el burlado, porque se dice que son entremeses de burlas, pero lo más genial de Juan Rana me parece que son entremeses de un burlado. No es un burlador, es un burlado permanente, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el entremés de... ¿Cómo se llama el que está pintado? El retrato vivo. El retrato. Uno de los mejores también, no sé si lo han leído, pero el retrato vivo de Moreto va de que él está pintado. O sea, su mujer, para meter a su amante en casa, le dice, Juan Rana, eres un retrato. Entonces le cuelgan la pared y viene el amante y Juan Rana está diciendo, ¡ay, si estuviera yo aquí! La que liaría, ¿pero dónde estaré? O sea, ese nivel de perversión profunda, lo digo porque es verdad que hay algo de chiquito, pero hay algo que no es chiquito. Hay algo que no es un humor blanco, que no es un humor, no es un humor que también lo tiene, pero no es un humor perro, no es una que también. Pero va a lugares tan retorcidos, tan demoníacos, tan dionisíacos, que conozco a pocos cómicos, que no sea Molière o yo qué sé, sí, o Charlotte o Miura, que puedan llegar a ese nivel. El Juan Rana de los cuernos, os decía, pero también el Juan Rana del poder, el Juan Rana de la alcaldía, el Juan Rana de los galeotes, que es genial también, que le dan un galeote para que lo cuide y como él considera que ha sido mal alcalde, se pone él de galeote. O sea, le deja escapar y luego dice, ¡ay, qué mal alcalde he sido! Y dice, pues igual que todos los gobernantes españoles. Imagínense la carcajada en cualquier siglo, o sea, no importa en qué siglo digas esto, en España. Eso lo estoy diciendo en voz alta, ¿verdad? Vale. Luego el Juan Rana de los oficios, el Juan Rana hidalgo, el Juan Rana poeta, el Juan Rana ventero, que reunimos en una especie de popurrí a la gaditana, ¿no? En un popurrí musical que los aunara a todos. Y por último, mi preferido sin duda, el Juan Rana de la trascendencia, del que nos hablaba Abraham. O sea, el Juan Rana de los dioses y de los muertos. El Juan Rana que baja, el Juan Rana el triunfo de Juan Rana, sí, que es una genialidad. Maravilloso. O sea, que yo sepa, la primera vez que se puso, o sea, es que ¿qué país tenemos? Después de 4 siglos, la primera vez que se subió a un escenario, esa maravilla, fue con Rolala, sí, que tampoco lo hicimos entero. Y va de que, como él no se puede mover y ya está en la calle de Cantarranas, que no puede ni salir de casa, y ya no se acuerda de los papeles, sus amigos comediantes le ponen en una silla y le llevan en angarillas, le suben al escenario y dicen, tú no te preocupes que tú eres una estatua, tú no tienes que hablar. Y Juan Rana, joder, soy una estatua, ¿y dónde estaré? Y le ponen en el centro del Retiro, que en el momento que era el Palacio del Retiro, y le ponen a escupir agua, mientras le cantan y le loan. Bueno, en fin. El Juan Rana del triunfo, el Juan Rana del infierno, el Juan Rana del descaro, de la burla, de lo divino, del humano, de la homosexualidad, del Juan Rana pariéndose a sí mismo, bueno, todos esos, ¿no? Los metimos en la Turmix para esa trama de fondo, para hablar de la risa contemporánea y de los límites de la risa en esta sociedad. Y desembocamos en la tercera jornada, que se tiene que llamar obligatoriamente la gira Salió Rana. Sí, porque, claro, o sea, 8 de marzo, es que dices, es que fue el 8 de marzo, fue la última, aquí estamos el equipo completo, cuando todavía nos queríamos, cuando todavía nos podíamos abrazar, o sea, justo la semana antes nos hicimos esas fotos. El 8 de marzo terminamos una exitosa y fascinante temporada en el Teatro de la Comedia de Madrid. Pues ya sabéis lo que pasó el 8 de marzo, no sé si alguien se acuerda. Y de pronto nos encontramos en el estado, o sea, fue completamente juanranesco, porque nos encontramos en el estado en que estos cómicos se verían cada vez que se moría un neonato, o una reina estaba enferma, o una reina moría, o todos esos años que estuvo cerrado, ¿no?
Y descubrimos una cosa. Durante esta gira maldita, pero profundamente bendita también, descubrimos una cosa que es el teatro del público. Que el teatro lo hace el público. Que hicimos esta función, como se suele decir, iba a decir a cara de perro, pero sería mejor a cara de rana. O sea, lo hicimos como fuera, con mascarilla, sin mascarilla, con metros de distancia, que tuvimos que reensayar las escenas para hablar así, con el compañero allí, sin público, por streaming, con el público separado, con el público con mascarilla, con el público muerto, o sea, todo lo que fuera y todo lo que, porque todos los teatros ayudaron. Pero lo fascinante no fue la heroica lucha de los teatros y de los teatreros por seguir adelante con nuestro oficio. A los meses nos dimos cuenta de que el teatro estaba pasando ahí. Eso que habla Mallorca siempre, del arte de la reunión, de que necesitamos, como decía la filósofa, la de Antígona, la malagueña. Ah, Zambrano. Joder, Zambrano. Como decía Zambrano, que no necesitamos el teatro para que nos cuenten historias, sino para revivirlas una y otra vez. Y cada vez que volvíamos con la risa de Juan Rana, con esa risa burlesca, con esa risa totalmente diagonal, entre los dioses, la tierra, los hombres, lo más cerdo que tenemos y también lo más elevado, comprendimos de alguna manera que si el arte teatral en el siglo XXI hasta 2020 era importante, ahora es urgente y necesario. Y creo que estos años nos ha seguido dando la razón el público y a lo que nos dedicamos, los profes y los teatreros, que para mí somos lo mismo, la misma guerra en diferentes trincheras. Y por eso viene la coda, para que nos lo diga el propio Juan Rana, que es la coda de esta pequeña tragicomedia, que acabó bien, porque luego hicimos otra temporada que estuvo muy bien. Yo pasé muchísimo pánico porque una noche estuve a punto de tener que representar a Juan Rana porque cayó enfermo Miguel. Y digo, voy a comer rápido y voy a bajar 2 metros, sí. Voy a chaparrar. Exacto, y al final yo parecía el dibujo de Pacho del Bianco, no tenía sentido, pero al final no pasó nada, no llegó la rana al río, pero estoy diciendo muchas tonterías, maldito café. Pero ya termino con una coda en romance que le hacíamos decir a Juan Rana y que para mí resume todo este amor al teatro que nos dio el maestro de Tudela, que creo que debería ser mucho más de lo que es. Creo en un Estado en el que espero no morirme sin que nuestro Estado considere un asunto de Estado y prioritario la cultura y la educación y sobre todo nuestros clásicos. Y le hacíamos decir a Juan Rana, Juan Rana se había muerto porque su mujer le ha dicho, ¡ah, te has muerto! Y dice, pero que no, que estoy vivo. No, que te has muerto, porque ella quería cobrar la herencia en un entremés. Claro, y le dice, ¡muerto estoy! Y decía ella, ¿quién te mató y me dejó sin remedio? ¿Qué haré yo, huérfana y pobre? Y decía Juan Rana, ¡válgame Dios, que me he muerto sin darme cuenta! Es el fin, dice Bernarda, no tengo para el entierro. Y le hacíamos decir esto. Iba al proscenio Miguel y después de una hora de mucho humor, simplemente se quedaba serio, le poníamos un foco y decía al público, ¡ay, qué caro está el morirse! Amigos, los que habéis muerto, mirad que antes de morir debéis calcular el precio. Tengamos la muerte en paz, o dirá el sepulturero que me eche en una cuneta si hay libre algún agujero. Que dicen que los caminos de esta nación están llenos de moriscos, de judíos, de gitanos, hechiceros, brujas, putos, luteranos, alumbrados y conversos. Pero tacha, inquisidor, del entremés estos versos. No sea que alguien los lea dentro de unos 400 años y repetir quiera esta costumbre de nuevo. Aquí dejo mi epitafio. Juan Rana vivió sufriendo el vulgo de los corrales, tomatinas y abucheos, rumores, acusaciones, bisbiseos, cautiverios, insidias en los palacios, chanzas en los mentideros, desdenes de cortesanos y prohibiciones del clero. En las ciudades rufianes, en la ruta bandoleros, en los tablados engaños de pagadores rastreros, pulgas, chinches, garrapatas, traiciones, envidias, duelos, zancadillas, puñaladas y algunas deudas de juego. En el verano mosquitos, sabañones en invierno, por la mañana relente, por la noche el parpadeo de las lejanas estrellas por única manta y lecho. Y en fin, todo por la gloria de darle vida a los sueños. Pero tache, inquisidor, del entremés estos versos, pues dentro de 4 siglos, lustro más o lustro menos, los comediantes y artistas serán orgullo y ejemplo de la nación española si el arte sigue existiendo. Gracias. Bonito. Muy bonito. Fantástico, como siempre.
Gracias. Y no os perdáis el Socorro de Cádiz. Tercera vez. Cuarta. O cuarta ya. 30 de agosto en la Cabrera. Es estupendo lo que haces, estupendo. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo tengo muchas preguntas, pero creo que van a tener que ser después porque tenemos poco tiempo. Creo que podemos dejar un par de minutos para que el público pregunte algo. Seguro que hay muchísimas preguntas. Bueno, aprovecho para recordar que el boletín de andanzas entre meses de Juan Rana que hicimos para el festival está colgado en la página web y se puede consultar, que incluye una entrevista a Álvaro que le hicimos Andrea y yo, así que ahí lo podéis leer y podéis obtener también más información. Yo recuerdo varias de las respuestas que me diste en ese boletín, pero ahora no voy a sacar el tema, pero si alguien se anima. No, perdón, que interrumpa. Era solo para Álvaro, pero ahora es inevitable que lo saque a colación. Como hay mucho mitómano de Rollalá aquí, se oye. Yo creo que no has mencionado cuando evocabas aquel montaje de hace años en un congreso de Calderón. Sí, ahora sí. El nombre de la compañía, entonces no era Rollalá. Era Trujimán. Compañía de teatro de palo. Total. Y yo te traía a ti, pero como lo has evocado ahora, lo muestro. El otro día estaba haciendo limpieza en el despacho y aparecieron papeles viejos. Alucina. Y digo, por si Álvaro no tiene el tríptico que se hizo para aquel congreso, te lo traía a ti. Alucina. Pero esta es la prueba documental de lo que ha contado. Tenemos un filólogo. A Calderón. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Ahí puedes ver el nombre de los que estabais entonces. ¿Hay algún filólogo en la sala? Y había uno. El tríptico, pero si está mal, o sea... La prehistoria de Rollalá. Qué mayores estamos, Héctor. 25 Es que Héctor lo conserva todo. Qué maravilla, muchísimas gracias, qué fuerte. Perdón. Pero Otra quédatelo tú, que el... No, tengo el original, yo tengo Vale, el tríptico, es pero una foto. O sea, qué maravilla. El original no te lo doy. Mira esto. ¡Qué bonito! ¡Mira esto! Claro. Qué fuerte. Claro, nos llamábamos Trujimán, compañía de teatro de palo, aunque Ron Lala ya estaba ahí haciendo pues café teatro, haciendo un poco pues comedia callejera, que es de donde venimos nosotros, de la calle. Qué fuerte. Empezábamos con una loa, que la carta de una dama de Calderón, el romance ese de Calderón, y luego hacíamos el toreador, hacíamos la jácara del mellado. Claro. Sí, el mellado que le van a justiciar y... Joder, está alucinante esto. Y ya estaba ahí el soldado Rana o... ¿Quién lo Claro, hacía? exactamente. Magdalena. Estaba ahí, Cañas, bueno, Magdalena no estaba. estaba, Magdalena estaba un año sabático, pero estaba Juan Cañas, estaba Rodrigo Díaz, que fue también nuestro... Bueno, qué fuerte, estoy flipando. Y estaba mi hermano Pablo, que hizo de toro, solamente hacía de toro. Tocaba la guitarra y salía de toro. Y entonces se encaraba, el toro era unos cuernos que habíamos comprado en Caramelos Paco y una chupa de rockero. Sí, porque no había dinero, ¿qué queréis? Y salía del burladero, se encaraba con Juan Rana, que lo hacía Gonzalo Escarpa, se miraban a los ojos y bailaban un tango. Y ahí era como un homenaje a todo ese mundo del que hablaba Julio. Claro, ese mundo... Pero luego solo recuperasteis en Andanzas y Entremeses. También estaba ese juego con el... Resbaladizo. Claro, resbaladizo con el toro y tal. Sí, qué fuerte. Gracias. Nada, O era sea, solo los para ti, filólogos, pero de creo verdad. que ahora era obligado compartirlo con la gente. Como tienes muy poca vergüenza, si quieres leer en el texto cómo os despedís, porque creo que es muy importante. Esto es el año 2000, es un congreso que organiza la Complutense, Javier Huerta Calvo, Calderón en Europa, máximos especialistas, etcétera. Pero ya gente como esta, a la que le hemos cogido tanto cariño por hacer cosas que tanto nos gustan, empezaba a hacerlas. Y es de una ingenuidad apabullante, pero también que demuestra que se pueden conseguir las cosas. Lo que dice, si quieres, Álvaro, en el último párrafo. Sí, total. Lo digo porque hay mucho estudiante aquí. Total. Y mucho vocacional del teatro. Eso, para los estudiantes. Nosotros éramos más pequeños que vosotros. Bueno. Es que es muy rara, la vida es muy rara. De verdad. Todos teníamos pelo, el pelo es rarísimo. Vamos a no tocar ese tema. Vale. Sí, el final del último párrafo era: nuestra compañía nace para esta folla y acaso muera en ella. Todos los integrantes estudiamos música, teatro, literatura y la verdad lo pasamos bien en estos trances. Esperamos divertirles como nos hemos divertido. Una intención muy poco insólita. Kirelinkin puz, kirelinkin paz, que es lo que dice un mago para... Bueno, en fin. Sí. Inocencia pues puede ser, pero bendita, ¿no? O sea, muchas veces pienso que los clásicos son eso, son jóvenes.
Son adolescentes, son... Ingenuidad, he dicho yo. Sí, son Ingenuidad. puros jóvenes, ¿no? Y que el trabajo de los profesores y de los... No paro de hablar. El trabajo de los profesores y de los teatreros consiste en recordar a la gente joven y a los niños y al público que no dejamos de ser nunca adolescentes. Eternamente jóvenes. Eternamente, que hay algo en nosotros eternamente joven, que es lo que nos hace humanos, y que los clásicos evidentemente son la cristalización más memorable de esa condición que no sabemos nada. Perdón por el spoiler, pero esto no mejora, pero muchas gracias. Tenemos que ir terminando. Si hay una pregunta más, yo creo que a lo mejor la podemos responder. ¿Se oye? Sí. No sé si es una pregunta o una petición de saber si hay alguna relación más clara de aquella, más evidente que las que yo pueda conocer o suponer. Si se ha hablado en alguna ocasión de enanismo en el caso de Juan Rana, porque en ningún momento os habéis referido a esa aptitud física, y también enanismo y toros, charlotadas, me faltan hilos conductores, pero sé que alguna relación debe de existir. Eso quería comentar. Bueno, justamente vengo de Almagro, donde se ha presentado una ponencia sobre enanos. Gracias, Francis, por la pregunta. Y, en efecto, yo creo que juegan los dramaturgos, particularmente los entremesistas, juegan con la estatura de Juan Rana. Y yo les contaba dos versos del entremés que ha citado Álvaro, que es Los muertos vivos, donde un galán persigue a Juan Rana y lo quiere matar, ¿no? Porque le niega la mano de su hermana. Esto es lo que viene a querer decir. Es la hermana la que se queja, no la mujer, es la hermana. Es verdad. Y en efecto hay dos versos donde el galán que le persigue le amenaza con la espada y le dice: «¿Sois vos mi igual, camello?», a Juan Rana. Y Juan Rana le responde: «Si nos medimos, fácil es sabello». Y efectivamente eso quiere decir que ahí se está jugando con el tamaño del personaje. Y el tamaño tiene mucho que ver con el enanismo, en efecto. El asunto es que Juan Rana no solo representa papeles cómicos, sino que representa también papeles serios, incluso en los autos sacramentales, donde aparece, por ejemplo, en uno de Calderón como la verdad. Y en determinado momento alguien le quita la túnica y se queda desnudo en escena, dice: «Es que la verdad va siempre desnuda». Claro, yo no me imagino cómo el público de ese auto sacramental podía aceptar que ese actor gordito y pequeñito representase, se quedara desnudo en las tablas, ¿no? Representando a la verdad en una obra que se supone seria. Luego, yo creo que sí que hay algo de lo que dices de que el enanismo de Juan Rana se aprovechaba también para provocar la burla. Yo me acuerdo también de otro entremés, que es Los sacristanes Cosquillas y Talegote, donde ocurre exactamente lo mismo. Un sacristán muy alto y otro sacristán muy pequeño, casi enano, que seguramente es el propio Colme Pérez, ¿no? Así que yo creo que sí, tienes razón. Hay un cierto juego con ese detalle también, mejor mi punto de vista, al menos. Claro. Sí. En unos entremeses sí y en otros no. Lo cual a mí me hace sospechar que había más de un actor representando la máscara de Juan Rana. Es la única manera de explicar esta disposición, que también que viene a partir de las descripciones físicas. En muchos se juega con el enanismo y en otros es un personaje que no tiene condroplasia. Vale, pues ya terminamos. Muchísimas gracias por asistir. Ahora a las 7 empieza